Listo. Muy bien. Bueno, está comenzando a grabar ya. Sí, perfecto, ya. Todo listo. Ya está comenzando a grabar nuestra séptima sesión de este ciclo de charlas de psicopatología. Me alegra que estén bien. Bienvenidos, bienvenidas. Qué bueno que están acá. Todo en el transporte, pero aquí. Muy bien, Esteban. Súper. Qué bueno que están bien. Gracias por contestar. Gracias por asistir, por estar acá. Bueno, pues vamos con una nueva sesión. Hoy vamos a hablar, ya que ya habíamos dicho, ya habíamos acordado, hablaremos del trastorno disociativo o el conjunto de trastornos disociativos. Un conjunto de trastornos muy apasionantes, muy interesantes, que siguen siendo controvertidos en este tiempo. Y no te da acceso. Sí, Erika, no sé por qué a mí me aparece ahí que solicitan permiso para ver los videos grabados. Yo autorizo los permisos, pero parece que aún así no les permite. Lo que pienso que voy a hacer es descargarlos en cuanto tenga una oportunidad, a ver si hoy mismo, descargarlos y ya los comparto, ¿no? De alguna otra manera por los grupos que tenemos de WhatsApp, ¿no? Ya saben ustedes que tenemos un par de grupos de WhatsApp que se llaman Formación Continua, donde compartimos materiales y estos talleres. Entonces, hacemos eso, ¿les parece? Y los descargo y se los paso de esa manera para quienes no han podido acceder a las grabaciones por alguna extraña razón tecnológica, ¿va? Lo haré a la brevedad posible, prometo, y ya se los comparto. Bueno, pues vamos a hablar hoy de los trastornos disociativos, un conjunto de trastornos que tienen características muy particulares y que, sí, mándame un mensajito, Stephanie, ya saben que tienen mi número, si no se los dejo aquí. Ahí está mi número, ahí mándenme un mensajito, porfa, y ya me dicen que necesitan y lo resolvemos, ¿vale? Bien, pues la sesión pasada, la semana pasada, estuvimos platicando ustedes y yo acerca de trastornos psicóticos, particularmente de la esquizofrenia, ¿verdad que sí? Y estuvimos ahí diciendo varias cosas, los síntomas, las características, la etiología, la terapéutica de las esquizofrenias. Y un poquito comenzamos a hablar de estos trastornos disociativos porque me han estado solicitando varios de ustedes que hablemos de esto. Bien, pues son trastornos, bueno, particularmente uno de ellos, muy difundidos por las películas, los programas, las series, en en las plataformas, ¿no? No sé, en la producción estadounidense, ¿verdad? De películas, ¿no? Llamados de otra manera trastorno de personalidad múltiple, ¿verdad? Como tal, así como trastorno de personalidad múltiple, no aparece en el DSM y que yo sepa, tampoco en la CIE, tampoco que yo sepa, pero sí aparece como trastorno disociativo de personalidad junto a otros con los que comparte ciertas características, ¿vale? Eh, y entonces, pues vamos a eso, vamos a platicar eso. Déjenme contestar este mensaje y ya comenzamos rápido, ¿vale? Ya, listo, ya saben, se juntan las tareas que hacer. Bueno, pues voy a leer un poco el DSM, como hacemos, ¿verdad? Para refrescar un poco la memoria o para dar información. Y luego vamos discutiéndolo y lo vamos reflexionando, ponemos ejemplos, etcétera, etcétera, ¿vale? Eh, Comenzaré antes de eso con un caso sonado, controvertido, que ha sido motivo de documentales, series e incluso películas gringas. Comentaré un poco ese caso. En el siglo pasado, la segunda mitad del siglo pasado, un hombre
comenzó a asesinar muchas mujeres universitarias. Aparecían muertas de una manera salvaje, violenta, ¿no? Terrible, terrible como siempre. Y las autoridades comenzaron a seguirle la pista, ¿verdad? En la universidad donde aparecían estas mujeres asesinadas estaban verdaderamente consternados y cómo no, porque eran mujeres de la comunidad universitaria que parecían muertas. Eh, las autoridades hicieron sus indagatorias, sus investigaciones y poco a poco fueron con las pistas acercándose al sospechoso hasta que capturaron a un hombre con evidencia que tenían, que apuntaba que él era el responsable. Cuando lo capturaron, comenzaron a interrogarlo muchas veces y parecía un hombre verdaderamente bonachón, tranquilo. Se trataba del conserje de la universidad o algo así, y lo conocían muchas personas de la universidad y lo describían como un hombre tranquilo, apacible, callado, aislado, cumplido en sus deberes, etcétera. Entrevistaban a su familia y lo describían pues igual, aunque decían que tenía periodos donde se portaba un poco extraño y se desaparecía. Las indagatorias fueron descubriendo que este hombre pues había sido el autor de estos asesinatos terribles, todo apuntaba a él, pero empezaron a surgir elementos extraños y bastante intrigantes en el caso porque durante las entrevistas el hombre se comportaba diferente en una entrevista, luego en otra, en fin, y eso pues empezó a desconcertar a los investigadores que primero pensaban que estaba tomándoles el pelo, que estaba bromeando, que estaba actuando y que se comportaba de una manera a veces y de otra en otras ocasiones. Y no, se dieron cuenta de que estaba, parecía, respondiendo seriamente, genuinamente a las entrevistas, pero que es como si se transformara de repente, ¿no? Y entonces empezaron a involucrar especialistas reconocidos en el caso, y estos especialistas se fueron intrigando más con el caso. Hubo algunos especialistas que asumieron la responsabilidad de participar con la policía de lleno en las entrevistas, en la evaluación psicológica de este hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Y algunos de estos especialistas empezaron a decir que pareciera que a este hombre le pasaba algo bastante atípico, bastante extraño, y que es que tenía varias personalidades, que él genuinamente respondía, pero desde distintas personalidades a estas entrevistas. Y entonces, una de estas investigadoras, una reconocida especialista en salud mental, decía que evidentemente este hombre era un caso de personalidad múltiple. Y así, fueron otros especialistas participando en la investigación del caso y se fue volviendo más controvertido, ¿no? El caso muy sonado es el de un hombre llamado Billy Milligan, y y bueno, fue generando toda un debate, es todo un debate, ¿verdad? Una controversia enorme en la comunidad científica, ¿no? Al margen de toda la cuestión legal, se generó todo un debate y controversia en la comunidad científica porque hubo quien dijo que no, que se estaba haciendo, que era un actor, que era un hombre con una capacidad enorme para mentir, para manipular, para engañar. Y otros decían que no, que de verdad tenía personalidad múltiple y en fin, el debate seguía y seguía. En ese entonces, colegas, pues no se había estudiado tanto este tipo de fenómenos y bueno, pues seguía este debate. El hombre, como sea, fue pues acusado y sentenciado, etcétera. No conozco todos los detalles del caso, salvo esto que les digo. Billy Milligan. Eh, pero pues como era tan interesante el caso y tan controvertido, tan atípico, tan raro, pues se volvió apasionante al grado en que trascendió estas esferas o estos escenarios, el escenario legal y el escenario psiquiátrico y psicológico, y llegó al mundo del espectáculo, como siempre. Ya ven que en Estados Unidos hacen una película y una serie de cualquier cosa para llenarse el dinero
la bolsa de dinero. Y entonces, bueno, pues del caso de Billy Milligan surgieron documentales, películas, series, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, este caso, esta película de Fragmentado se basa un poco en ese caso, pero obviamente ya con un guión hecho película, ¿no? Y así otras series, ¿no? En fin, que partieron de este caso, ¿no? Bueno, pues es uno de estos casos más controvertidos de personalidad múltiple. Billy Milligan, decían, era capaz de responder a una entrevista como un hombre apacible, tímido, introvertido, limitado intelectualmente, simple, etcétera. O podía responder en otras ocasiones como un hombre verdaderamente culto que podía incluso hablar en otro idioma, etcétera, etcétera, y de una manera sofisticada. Era bien raro, ¿no? Personalidad múltiple, dijeron muchos especialistas, y otros, simple manipulación de un hombre extremadamente inteligente y psicopático. La controversia sigue. Sin embargo, no es el único caso. Hay otros casos, como el caso de Sibyl, ¿verdad? Que está narrado en un libro que me parece que se llama así, Sibyl, con S. Búsquenlo allí en internet, seguro van a encontrar mucha información. Y así, otros cuantos casos que no han sido tan sonados como estos, pero que han existido y se han documentado. De tal manera que en el DSM se ha incluido una categoría de trastornos llamados trastornos disociativos y que se explican de esta manera, ¿vale? He de decir que son trastornos muy controvertidos, muy difíciles de diagnosticar, ¿vale? Y que no son tan frecuentes como querríamos pensar. De tal manera que es casi imposible encontrar a una persona que tenga un trastorno así como lo digo, como en la película, ¿no? Sí es posible encontrar personas que tengan alguno otro trastorno de esta categoría que voy a decir, ¿vale? Muy bien. Antes de que empiece a leer el DSM, hasta aquí, ¿algún comentario, alguna duda, alguna aportación? ¿No? Bueno, pues seguimos. Voy a leer Profesor, una pregunta. en la categoría de trastornos disociativos, ¿vale? Para irlo Bueno, a poco desmenuzando. Trastornos disociativos DSM-5, página 291, si lo tienen a la mano. profe, Trastornos disociativos se caracterizan por profesor. interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia. Hasta ahí ya hay un montón de cosas que nos acaba de decir el DSM-5, ¿verdad? Disociativo. Ahorita les doy la palabra, explico que disociar es lo contrario que asociar. Asociar es juntar, disociar es, pues, desjuntar, ¿no? Desunir, separar, ¿vale? Muy bien, veo manos levantadas. A ver, por favor, Erika primero, luego Sandra. ¿Sí nos escucha, profesor? Ya, ahí te escucho. Muchas gracias. Tenía una duda. Nos Sí. decía, y sí entiendo que es muy como, pues ya en el sentido de vender una película, pero sí, mi pregunta es que cuando si un paciente tiene este trastorno, sí llega a existir esta personalidad como lo veíamos en esta película, o sea, sí llega a verse así. Pues mira, yo te he de decir, Erika, siendo muy honesto, que yo leo el DSM y lo incluyo en mis pláticas y hoy lo vamos a ver, pero en la vida real, en 20 años que tengo de brindar consulta psicológica y trabajado en centros de salud mental de todo tipo, no lo que siempre les cuento, en 20 años he trabajado en colegios de distintos niveles y estratos socioeconómicos, he trabajado en instituciones, en el campo de adicciones, etcétera. O sea, puedo decir que he recorrido algún campo, ¿verdad? Nunca, jamás he encontrado un solo caso de personalidad múltiple. Y de todos los muchos colegas con los que he colaborado y trabajado y conozco, tampoco he conocido un solo este, especialista que me diga que tiene un caso de personalidad múltiple. Entonces,
en mi experiencia profesional y en la experiencia profesional de mis colegas con los que he colaborado todos estos 20 años, no hemos encontrado, no he sabido de un solo caso, ninguno. Sí, muchísimos casos de psicosis que ya explicamos, muchísimos casos de trastornos de personalidad, de trastornos bipolares, de trastornos de estrés postraumático, etcétera. Eso sí, y suele parecerse un poco la psicosis de personalidad y bipolar a esto, pero no es lo mismo, ¿vale? ¿Me explico? Entonces, no Sí. sé, yo no podría decirte porque nunca he conocido a alguien así, nunca, ¿vale? Bien, gracias. Sandra, Profe, buenas noches. buenas No, noches. le quería avisar que es que estaban ahí unas compañeras hablándole y no las Ah, escuchaba. Y bueno, tenía una pregunta, pero ya me sí, la contestó ok. dentro de lo que ahorita contestó con la compañera. Muchas gracias. Gracias a ustedes. No, es que tenía aquí silenciado el botón, no me había dado cuenta, pero ya lo desbloqueé, ya los escucho. ¿Vale? Muy bien, gracias. Entonces, bueno, este trastorno disociativo puede parecerse a psicosis, sí, puede parecerse a trastorno de estrés postraumático, sí, y puede parecerse en algunos momentos a un trastorno de personalidad grave, sí, pero es diferente. Ya veremos en qué, ¿vale? Sí, ahora verán en qué se diferencian, ¿vale? Decía, trastornos disociativos. Ahí está en el nombre la descripción. Disociar es separar, asociar es juntar. Nos asociamos para poner un instituto, ustedes y yo, significa que nos juntamos y juntamos recursos y energías y etcétera. Disociar es separar. Entonces, la característica principal de estos trastornos es que se separa algo. Hay una separación de algo. ¿Qué es lo que se separa? Vamos a ver. Interrupción o discontinuidad en la integración normal de la conciencia. Ahí está primera cosa. La conciencia como tal se separa. ¿La conciencia de qué? Bueno, estamos conscientes de quiénes somos. La conciencia acerca de quién es uno se separa. Y entonces parece que uno se vuelve muchos. ¿Me entienden? Ese es el más sonado, trastorno de identidad disociativo. La identidad se disocia, se separa en muchas partes y ese es el de personalidad múltiple llamado, ¿no? La identidad se disocia, se separa en muchas identidades y entonces yo puedo ser, entre comillas, muchas identidades, se separa, se disocia. Pero ojo, colegas, ojo, no es lo mismo que la identidad sigue siendo la misma, pero en elementos extremos, como en el trastorno de personalidad límite, por ejemplo. La persona con trastorno límite sabe que ella es ella, pero que a veces está tranquila y a veces está muy intensa y hace locuras. Ya les conté de una paciente que me decía, es que somos yo y mi amiga la loquita, ¿no? Así me decía en sus palabras, yo no la estoy devaluando, ella así me decía. Es como yo soy yo y a veces me convierto en la otra que está bien loquita, pero sabía que era la misma, estaba haciendo una broma consigo misma, porque ella era muy seria la mayor parte del tiempo, pero a veces cuando bebía alcohol se convertía, entre comillas, en su amiga la loquita, que era muy extrovertida y muy desinhibida, pero ella sabía que era ella misma, estaba haciendo una broma. Era una manera de decirme, cuando yo bebo alcohol me convierto en otra persona, pero ella sabía que ella era misma. Entonces, cuando la persona entiende que se trata de sí misma haciendo cosas extremas a veces, ahí no hablamos de trastorno disociativo. Cuando la persona se olvida de quién es ella y se convierte, entre comillas, en otra persona, ahí hablamos de trastorno disociativo. Ahorita lo voy a explicar, nada más estoy poniendo un poquito las bases. Trastorno disociativo entonces tiene que ver con que se disocia, se separa la identidad en muchas identidades que cada una es independiente, esa es la característica fundamental. Cada identidad es independiente, incluso en nombre, gustos, personalidad, cada identidad es
independiente en sí misma de las otras. Esto es diferente totalmente a los trastornos de personalidad y es diferente a la psicosis y es diferente al trastorno bipolar, que también tienen cambios intensos. Una persona con esquizofrenia puede alucinar, delirar, pero no se separa en muchos él mismo, ¿verdad? Y el trastorno bipolar, pues acuérdense, es una semana muy deprimido, luego otra semana muy intenso, muy maníaco, pero sigue siendo la misma persona, no piensa que es muchas personas. En el disociativo, sí. ¿Vale? Entonces, primera cosa que se puede disociar, separar la identidad. Segunda cosa que tiene discontinuidad o interrupción es la memoria. La memoria. Ese es otro trastorno disociativo. Hay disociación, discontinuidad, interrupción en la memoria. La persona tiene una separación de sus recuerdos, o sea, es como si algunos eventos de su vida se separaran de su cabeza, de su memoria general y se fueran a otro lado y dicen, no, eso no es mío, eso yo no lo viví, de eso no tiene que ver conmigo, eso no para nada. No está en mi memoria integrado. No tiene que ver con un trastorno como tal neurodegenerativo o así, como el Alzheimer, donde la persona se va olvidando de cosas y dice, no, no me acuerdo de nada, no. Aquí es distinto, porque en el trastorno de memoria, de disociativo de memoria, la persona puede recordar cosas, pero no recuerda que las vivió él. O sea, sí me acuerdo que de ese viaje, pero me lo contó, creo que eso lo vivió mi primo. No, yo no era de alguien más, yo no fui. Se disocia la memoria, ¿vale? ¿Qué más? Pues también la emoción, la percepción, la identidad corporal, el control motor, el comportamiento. En fin, los síntomas disociativos pueden alterar posiblemente todas las áreas del funcionamiento psicológico. Esta categoría de trastornos disociativos incluyen el trastorno de identidad disociativo, que es el llamado trastorno de personalidad múltiple, trastorno de identidad disociativo, igual a trastorno de personalidad múltiple, pero aquí no le llaman así. La amnesia disociativa, que explicaba, amnesia disociativa. Unos recuerdos en la memoria, pero no son míos, los vivió alguien más. Y trastorno de despersonalización, desrealización. Son un poquito más difíciles de explicar pero lo intentaré. A ver. ¿Qué se separa? ¿Qué se disocia en el trastorno de despersonalización, desrealización? La persona que sufre este trastorno tiene la sensación, la convicción de que se separa él como su espíritu, su esencia, de su cuerpo. Despersonalización. Es como si de repente yo siento que me salgo de mi cuerpo y estoy allá viendo a mi cuerpo, yo desde allá. Mi esencia, mi espíritu, mi alma, como le quieran llamar, se sale de mi cuerpo. Me despersonalizo. ¿Vale? Ya sé que a veces las personas sentimos algo así, pero en este trastorno hay más criterios, ¿no? No es como cuando me estoy despertando yo, que la alarma suena a las 5 de la mañana y yo tengo un montón de sueño y despierto a las 5 y digo, ¿dónde estoy? Y esta mano de quién es, ¿verdad? No, eso no es. Pues apenas estoy despertando y siento raro. O cuando ya me acuesto a descansar y de repente siento como si flotara un poco. Esas cosas nos pasan a todos, colegas. No, este trastorno es diferente. Incluso estando despierto, consciente, la persona siente que se sale de sí misma, se sale de su cuerpo. Eso es despersonalización. Desrealización es como más extraño todavía, pero es como si la persona no estuviera aquí ahora. Tiene la sensación de que no está viviendo esta realidad, este momento, sino como si fuera una especie de película o algo así que está viendo,
pero él no es parte de esta realidad, sí, como un viaje astral, una cosa extraña, ¿vale? Así, lo que quiero que entiendan es que en común tienen estos trastornos una disociación, hay una separación de algo, ¿vale? Muy bien, explicaré un poco más. Los síntomas disociativos son experimentados en dos categorías, otra vez, negativos y positivos. Síntomas negativos, síntomas positivos, síntomas positivos, síntomas negativos, ¿vale? Vamos a hablar primero de los síntomas positivos. Intrusiones espontáneas en la conciencia y el comportamiento. Intrusiones es como que algo viene y está aquí presente y de intruso, ¿no? Que se acompañan de una pérdida de continuidad en la experiencia subjetiva. Esto es fragmentación de la identidad, despersonalización o desrealización, lo que acabo de explicar. O sea, síntomas positivos, acuérdense, es algo que está, que no debería estar. A la persona le pasa algo que no le debería pasar. Está presente algo que no debería estar presente. ¿Qué? Pues que su identidad se separa. Hay una separación de su identidad. De repente algo pasa y se separa su personalidad. Síntoma positivo. O algo pasa y siente que se sale de su cuerpo. O algo pasa y siente que se separa de la realidad y se va como a un mundo paralelo, ¿no? Como dicen ahora los jóvenes que gracias a Marvel, como los distintos universos paralelos, es como yo estoy en un universo paralelo a este y lo estoy viendo como alternamente, ¿no? Así algo raro. Y los síntomas negativos, ve, síntomas negativos, que es que falta algo, ¿no? Acuérdense, síntomas negativos, algo no está y debería estar, falta algo. ¿Qué? La síntoma incapacidad para acceder a la información o incapacidad para controlar las funciones mentales. Falta la capacidad para controlar la memoria adecuadamente y entender que eso me pasó a mí, o para controlar la información. A ver, no entiendo qué está pasando, no, pierden esa capacidad, ¿vale? Bueno, voy a hablar ahora un poco de el trastorno disociativo, que ese es el más estudiado acá, o el más nombrado. Trastorno de identidad disociativo se caracteriza por la presencia de dos o más estados de personalidad distintos o de una experiencia de posesión. La persona en algún momento se fragmenta en muchas identidades y ya es dos o más personalidades, ¿vale? Pero como son personalidades en sí mismas independientes, pues cuando está en un modo, está en ese modo, no en los dos, está en uno y luego brinca al otro, ¿vale? O siente que tiene una intrusión, una posesión, vino un espíritu, algo, y lo poseyó o la poseyó, entró y se convirtió en eso, se apoderó de su cuerpo, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Se entiende hasta ahí? Entonces, criterio A del trastorno de identidad disociativo. Dos o más personalidades distintas o una experiencia de posesión. Yo estaba siendo Ernesto y de repente vino un espíritu o algo y me poseyó y me convertí en otra cosa, en otra identidad. Ya no soy Ernesto, soy eso otro. Ahí está, son dos, Ernesto, y luego me convertí en la otra. No soy las dos juntas, soy una u otra. B, episodios recurrentes de amnesia. O sea, se le borran la memoria. La fragmentación de la identidad puede variar con la cultura, las presentaciones en forma de posesión y con las circunstancias. Por lo tanto, cada individuo puede experimentar discontinuidades en la identidad y la memoria que pueden no ser evidentes de inmediato para los demás o que pueden estar poco claras debido a los intentos para esconder la disfunción.
El individuo con trastorno de la identidad disociativa presenta recurrentes e inexplicables intrusiones en su funcionamiento consciente y en el sentido de sí mismo, voces, disociación de las acciones y del habla, pensamientos, emociones e impulsos intrusivos. B. Las alteraciones del sentido de sí mismo en actitudes, preferencias y sensación de que su cuerpo o sus acciones no corresponden a sí mismo. Y C. Cambios dispares en la percepción. Despersonalización o desrealización, como sentirse escindido de su cuerpo durante el episodio. Y D. Síntomas neurológicos funcionales intermitentes. Bien, entonces, pues resumiendo, la persona tiene momentos en donde experimenta dos o más personalidades diferentes e independientes una de otra. Pueden ser 2, 3, 4, 5, 10, 15, 50, sí. Y cada una es independiente de la otra y congruente consigo misma en personalidad, ¿no? En cómo habla, en cómo su postura, en sus conocimientos, en sus recuerdos, en todo. Son personalidades construidas en sí mismas. Y pueden ser personalidades que están muy cercanas una de otra, que se parecen, pero son distintas, y entonces son más difíciles de notar. O pueden ser personalidades distintas, identidades distintas, muy diferentes, y entonces es cuando se notan más, ¿no? Que de repente se porte de una manera y luego se convierte en otro totalmente, ¿no? Sería más notorio eso. Y tiene periodos de amnesia. Ahí está la clave, colegas. Si una persona con este trastorno está en un modo de una identidad, tiene periodos de amnesia de lo otro. Se le olvidan las otras personalidades, está en este modo, ¿vale? En ese modo, y se le olvidan las otras. Y luego cuando cambia a otra personalidad, se le olvida esto. Tiene periodos importantes de amnesia. Muy bien, ¿dudas hasta aquí, por favor? ¿No? ¿No hay dudas? Bueno, a mí se me ocurren 1000 dudas. Sí, Olivia. Profe, ¿y esto se atiende en terapia psicológica o con el psiquiatra? Sí, qué fuerte, ¿verdad? No, en terapia psicológica no hay mucho que hacer, como con la psicosis, Olivia. Cuando una persona tiene psicosis y no tiene medicación y este tratamiento médico, pues es difícil, porque ¿cómo debates con alguien que tiene psicosis y que tiene alucinaciones, etcétera? En realidad te puedo decir que habrá expertos que digan que sí, que con terapia psicológica solita vamos ayudando a la persona. Yo creo que puede haber un tipo de terapia psicológica, sí, pero se requiere de otros especialistas. Entonces la respuesta es en un tratamiento integral especializado. Tendría que haber alguien que crea fervientemente en este trastorno, que crea que sí existe este trastorno, porque hay muchos especialistas que piensan que no existe, que es mentira, que no existe. Y entonces tendría que ser un especialista que crea que sí existe, que se dedique a estudiarlo y que tenga una técnica especializada para eso, ¿vale? Ahorita explicaré, pero que siempre acuda a otros especialistas, como un psiquiatra y un neurólogo, ¿vale? Erika. Profe, mi pregunta es relacionada, creo que lo contestó ahorita al decirnos que sería alguien especializado, pero ¿cómo se trata y si es curable? Sí, bueno, no tengo tanta información porque es un trastorno muy controvertido y en México, pues no hay muchos registros de casos realmente. Yo no conozco, ¿no? Pero bueno, mi experiencia no es el todo, ¿no? Yo no sé, yo no conozco una investigación en México acerca de estos trastornos. Tal vez si la haya y yo no la conozco, ¿no? Son trastornos bien controvertidos y pues en Estados Unidos y en esos países se han estudiado un poco.
No sé cuántos casos hay registrados en el mundo, David. El caso de Billy Milligan, sí, tenía muchas personalidades, no sé cuántas, pero sí, eran muchas, según se dice. Pero también hay muchos otros especialistas que dicen que no es cierto, que es un mito, que es una charlatanería. Difícil. Yo no puedo decir, solo puedo decir que yo nunca he conocido a alguien así. Entonces, ¿qué tratamiento debería hacer si pensamos que sí existe y que ocurre? ¿Qué tratamiento? Pues primero, obviamente, hacer estudios neurológicos, estudios psiquiátricos para descartar lo otro. Primera cosa, descartar psicosis. O sea, decir, psicosis no es, ya la descartamos. Estamos seguros que no es psicosis. Descartar un trastorno neurológico, un tumor, una cosa así. Decir, no es algo neurológico. Y así, ¿no? Descartamos eso y entonces tendría que quedar pues este trastorno. Tendríamos que estar seguros. Cuando descartamos lo demás, quitamos todo lo demás, quedaría esto y decimos, bueno, quedó esto, es trastorno disociativo. Entonces, hay que pensar en las causas, qué lo genera, y ahí está la terapia que vamos a hacer, ¿vale? Ahorita contesto. Muy bien, Alvarado Herrera, Sonia. Sí, hola, profe, buenas noches. ¿Cuáles son los factores de riesgo? O sea, sí, como usted dice, si llegara a existir, ¿cuáles serían los factores de riesgo y si tuviera una carga genética? Sí, bien, buena pregunta, ¿no? Vamos a ¿de dónde viene esto, verdad? Bueno, pues como los casos que se han encontrado y se han estudiado en Estados Unidos sobre todo, y estos países pues que le apuestan a la investigación científica, etcétera, etcétera, se ha entendido, según dice el DSM-5, que el 90% de los casos que se han encontrado y se han estudiado, 90% de los casos comparten esto. Sufrieron en la infancia traumas muy severos, pero no un trauma, un periodo largo de ser traumatizados, ¿no? Son, según la literatura científica, casos en donde de niños, de adolescentes, pero sobre todo de niños chiquitos, estuvieron expuestos a maltrato brutal, muy fuerte, abuso sexual, golpes, eh, insultos, ofensas, humillaciones, todo eso junto, ¿no? O uno de estos muy fuerte, durante mucho tiempo, la mayoría de los casos, años, durante años. Y entonces, esa es la diferencia, por ejemplo, con el estrés postraumático, trastorno de estrés postraumático, ¿no? Una persona con trastorno de estrés postraumático, pues sufrió un evento muy traumático, muy doloroso, o un tiempo de eventos traumáticos dolorosos, pero no que duró tantos años. Digamos que la diferencia sería que en estos casos fue tan fuerte el tiempo de ser traumatizados que la mente humana, para sobrevivir, generó una separación, como esta disociación, para poder lidiar con ese dolor tan fuerte. Y entonces, lo diré así, así no lo dice el DSM, estas son palabras mías. Es como la mente encontró muchos escondites para que no fuera tan dolorosa la vida. Y entonces uno de esos escondites era una identidad, luego otro era otra identidad y otra identidad, así como estar escondiéndose en muchas identidades para no enloquecer, para poder sobrevivir a estos traumas, ¿no? Los casos que yo he leído, pues son estos casos en donde de niños sufrieron, pues como dije, ¿no? Un abuso sexual durante muchos años, ¿no? Que el cuidador abusaba sexualmente del niño, de la niña, pero además traía a otras personas a que abusaran de él,
lo golpeaban brutalmente, lo insultaban, lo dejaban sin comer. Bueno, casos terribles, terribles, ¿no? Y que entonces, pues para no enloquecer, se generó esto. Eso nos lleva a entender, colegas, un poco de la terapéutica, ¿no? ¿Y qué se hace? Si encontráramos un caso así y decidiéramos poner toda nuestra vocación profesional, etcétera, en él, pues primero descartar lo otro que dije, descartar que se trate de psicosis, que no haya psicosis, que no haya una esquizofrenia o algo así, descartar un trastorno grave de personalidad, descartar, por supuesto, trastornos por consumo de sustancias, ¿no? Por drogas, descartar todo lo otro que hemos visto y si sigue quedando esto, comprobar, ¿no? Hacer todas las evaluaciones pertinentes para entender que la persona cumple con estos criterios. Y luego, ¿qué seguiría? ¿Qué se hace? Pues evidentemente brindar un tratamiento de varias sesiones a la semana, no una sesión, varias sesiones a la semana que representen un nuevo vínculo seguro para la persona, para el paciente. O sea, generar una terapia en la que el paciente venga y pueda poco a poco, muy lentamente, hablando de sí mismo, de quién es, de qué siente y de lo que vivió para que pueda dejar de esconderse en sus identidades, que pueda salir de sus distintos escondites y mostrarse a sí mismo tal como sí es, y afrontando el dolor que eso le va a traer, que ya no necesite sus otras identidades para esconderse por terror, sino que pueda superar ese terror. ¿Vale? Arasmin. Profe, ¿por qué se hacen daño? ¿Se puede? Se hacen daño, no te escuché muy bien, Aras, pero Sí, se hacen daño ellos. sí, puede ser, dependerá de la personalidad, ¿no? De la identidad que adopten, dependerá de la cultura, ¿vale? La cultura, el país, la cultura, el momento donde viva esa persona, le dará las opciones, como los personajes, ¿me entiendes? La cultura le dirá qué personajes puede adoptar. Entonces, pues lamentablemente en Estados Unidos, un país con una cultura que tiende a la violencia, que es muy paranoide, pues él tendrá en su cabeza personajes. ¿Cuáles son los personajes gringos? Pues los vengadores, ¿no? Que tienen pistolas, armas, los asesinos, ¿no? Entonces, pues suelen adoptar esas identidades. Una de esas identidades o más de una pueden ser violentos, vengadores, y por eso estas películas donde en las personalidades múltiples hay una que es terriblemente violenta y poderosa y es la que va a destruir, pero dependerá de la cultura, ¿vale? Entonces, ¿pueden hacerle daño a otros o pueden hacerse daño a sí mismos? Sí, podría ser según la identidad, los personajes que adopten. Uno de esos o más pueden ser violentos hacia otros o hacia sí mismos. Mándelo ahí. ¿Qué tal, profesor? Muy buenas noches. Hola, Alan. Consulta rápida. Digo, sé que en Estados Unidos no se acepta tanto por un instituto en particular. Ahorita no lo recuerdo, lo llegué a leer en un documento. Pero, ¿qué tan cierto es que la gente que defiende el trastorno de personalidad múltiple mencionan que estas identidades o personalidades son muy independientes como de la persona quien lo padece, es decir, que tienen sus propias características, incluso la forma de escribir, de cómo hablar, ¿no? Etcétera. ¿Eso es mito o realmente es cierto? Eso es cierto desde las investigaciones que se han hecho, ¿verdad? Que sí es cierto, que cada identidad es independiente y es congruente consigo misma y tiene preferencias, gustos, talentos, etcétera, muy propios de esa identidad. ¿Qué es lo que genera un debate tan acalorado el hoy? Pues
que esa persona con varias identidades pueda en una de esas identidades hablar alemán y en otra pueda ser un gran atleta capaz de brincar 4 o 5 metros y en otra sea un gran artista que toque el violonchelo. De la nada, solo porque adoptó esa identidad ya tiene esos talentos. Eso es lo que está muy debatido porque, pues, si lo pensamos bien, ¿de dónde tendré esos talentos? ¿No? Bueno, estaríamos hablando de algo verdaderamente revolucionario, decir, alguien nunca escuchó alemán, ni tuvo un violonchelo en su mano, ni practicó un deporte, pero de repente tuvo este trastorno y mostró estas habilidades. Sería algo muy revolucionario, porque entonces eso diría que dentro del cerebro humano viene como instalado una especie de software, de programa ahí, que está latente y que puede salir en algún momento, y que todos los seres humanos somos capaces de hablar idiomas, aunque nunca los hayamos escuchado. Eso sería, y es lo que es muy criticado. Entonces, lo que dicen quienes están en contra de esto es, si habla alemán es porque aprendió alemán en algún momento, o porque escuchó mucho alemán, algo, ¿no? O hacía deporte. O sea, esas personalidades tienen talentos, capacidades independientes y sí, claro, pero no aparecieron de la nada. La persona tuvo esos aprendizajes y entonces cuando desarrolla estas distintas identidades, esos talentos o capacidades se van hacia una u otra identidad, pero no es que aparecen de la nada. Y esto es lo que ya se vuelve caricaturesco de película, que digan, no, pues Billy Milligan nunca escuchó alemán y de repente ya hablaba perfecto alemán. Esto es lo que ya lo vuelve muy hollywoodense, muy de película. Científicamente no hay una justificación para eso, que si yo, Ernesto, desarrollo personalidad múltiple, de repente voy a brincar 5 o 10 metros cuando no, ahorita no soy capaz de brincar uno. No es posible. Se tenía ese talento, ¿me entiendes? Entonces esa es la controversia, Eloy. ¿No podría caer un poco, perdón, profesor, con Sí. el tema del síndrome del savant? No sé cuál es ese, Eloy. Es aquel en que derivado de algún golpe o de algún accidente muy fuerte, principalmente en la cabeza, algún daño cerebral, tienden a descubrir como talentos. Digo, ahorita no recuerdo uno de Sí. uno muy conocido, seguramente a lo mejor lo voy a escuchar en algún momento, de una persona que recibió una golpiza después de un bar, tuvo muchas contusiones en la cabeza y derivado de esto, la persona se volvió muy artística, cuando la persona pues no tenía esos talentos e incluso se volvió bastante más adepto a la matemática, cuando Ok. pues, él era una persona promedio, ¿no? Por así decirlo. Sí, sí, Y es un caso muy conocido dentro de la ciencia, lo sigo mucho, por sí, este detalle, ¿no? En donde una sí, persona, digamos, promedio o normal, sí, adquiere habilidades que, como usted menciona, pues nunca desarrolló. Entonces, no sé, digo, lo relaciono un sí. poco por este detalle, ¿no? Sí, es interesante lo que dices, Eloy, pero es distinto eh, decir que a partir de algo hubo un cambio neurológico y la persona tiene más tendencia o más afición o más capacidad de concentrarse o de inclinarse pues hacia las matemáticas o hacia lo artístico. Esa es una cosa y me parece que eso es muy creíble y hay investigaciones que lo sustentan, como la que dices. Otra cosa sería decir que a partir de la golpiza, de repente es capaz de tocar la novena sinfonía o capaz de tocar el arpa de manera magistral, porque eso ya requiere un entrenamiento. Una persona puede, después de un cierto evento, tener más gusto por las matemáticas, por las artes, gusto, inclinación, afección, pero no significa que tenga las habilidades de eso, porque sabemos que para ser un gran pianista se requieren 10, 15, 20 años de entrenamiento constante. Lo que es caricaturesco y lo que critican mucho es decir una persona con estas situaciones, de repente ya tocan el piano a Rachmaninoff, ¿no? De la nada.
No es cierto, eso no es posible. Científicamente nada lo sustenta. ¿Sí pueden empezar a escuchar más música porque les empieza a gustar? Sí, eso sí. Pero tocar a Rachmaninoff de repente de la nada cuando nunca tuvieron un piano en la frente, eso sería inverosímil, ¿vale? Erika. Profesor, ¿podría ser como estas personas que eh, se dedican o hablan de que los espíritus los poseen y que luego otro y Sí. actúan con estas características diferentes de según el espíritu? Sí, pero eso no, eso puede ser un síntoma de este trastorno de identidad disociativo, una manifestación que dijimos, Ujú. la posesión, pero también puede ser psicosis o puede ser intoxicación por sustancias o puede no ser un trastorno, puede ser parte de la cultura. Un chamán de tal cultura, de tal estado, etcétera, puede decir, me poseyó el espíritu del águila y es cultural y está bien, no es un trastorno. O puede ser un síntoma de algún otro trastorno posible. Entonces, por eso habría que hacer diagnóstico diferencial. Si alguien refiere o manifiesta que fue poseído por un espíritu o algo, ese es el síntoma y puede tener detrás un montón de cosas. Entonces habría que buscar los demás síntomas, ¿vale? Gracias. Gracias. Muy bien, pues se nos fue el tiempo. Yo no puedo creer que ya se fue el tiempo tan rápido. Yo apenas estoy agarrando vuelo y ya se fue el tiempo. Se va poniendo emocionante, ¿verdad? Y ya se fue. Muy bien, una última intervención y ya nos despedimos, Sonia. Perdón, estoy conectada desde mi celular y no puedo acceder al chat. Sí. No sé si mandó el formato para Ay, sí. capturar la Qué bueno que asistencia, me pero recuerdas a mí. Se me va la onda sí. siempre. Ajá, ok, bueno, si pudiese compartirlo en el grupo de WhatsApp, Sí. la clase de psicopatología 2 de los sábados, se lo agradecería enormemente. Por favor, y yo les agradecería que lo llenen porque luego me regañan porque se me olvidan estos detalles, ¿verdad? Entonces, por favor, llénenlo para que registremos. Yo no sé cuándo vamos a terminar, les aviso por los grupos que tengamos. La próxima semana todavía nos vemos, pero como ya va cerrando el cuatri, entonces tengo que preguntar cuándo es la última sesión. Sin embargo, bueno, pues estos encuentros son de formación continua y siempre tendremos oportunidad de seguir conversando. Muy bien, pues la próxima semana nos vemos acá, gracias David, el próximo viernes a las 8 voy a tratar de bajar los videos para compartírselos en los grupos que tenemos por si no pudieron verlos, ¿vale? Pues muy buena noche, colegas. Disfruten su fin de semana largo y nos vemos pronto. Gracias. Gracias. Bonita noche. Muchas gracias, profe. Como siempre, un gusto